La fisonomía de la avenida 18 de Julio va a experimentar uno de los cambios más importantes de su historia. Esta semana la Intendencia de Montevideo presentó ante los vecinos y comerciantes de la zona los principales aspectos del proyecto de revitalización de la principal avenida, que incluyen ensanchamiento de veredas, prohibición para la circulación de autos, carriles exclusivos para ómnibus, preferentemente eléctricos, y la habilitación de una ciclovía en el centro de la calzada. Los anuncios generaron mucha curiosidad entre ustedes, los oyentes, y también en la mesa de ayer, la mesa de los jueves. Por eso hoy vamos a profundizar en los pormenores del proyecto, vamos a tratar de despejar dudas. Hemos invitado al director de planificación de la Intendencia, Ramón Méndez. Doctor Ramón Méndez, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación, gusto estar acá. Este proyecto se definió entre enero y marzo de este año, ¿no? Con el trabajo conjunto de los departamentos de movilidad, desarrollo urbano y planificación, junto a los gobiernos locales y a organizaciones civiles. En realidad, ustedes están ocupándose de una tarea pendiente, ¿no? 18 de julio hace tiempo que precisa inversiones, viene un poco descuidada en ese sentido. ¿Por qué ahora están dadas las condiciones para un proyecto como este? Bueno, por un lado, hace tiempo que se viene trabajando, es decir, hay un grupo que tiene ya, no sé, por lo menos 4 o 5 años de la administración, junto con fundamentalmente los comerciantes de la zona, y hay unos cuantos cambios que se han ido procesando y otros que se siguen procesando, en particular transformaciones en las marquesinas, transformaciones en iluminación, algunas actividades, como potenciar algunas actividades comerciales, es algo que se viene desde bastante tiempo atrás, no es nuevo. Sí. Ahora, lo que sí es nuevo, de alguna forma, es la intención de dar un salto más significativo, entendiendo que hay un potencial enorme, que el 18 de julio puede ser un ejemplo paradigmático de las cosas que esta administración en particular quiere llevar adelante, y cuando hay una oportunidad hay que tratar de buscar la forma de aprovecharla. ¿Cuánto influyó la visita de este arquitecto danés que hizo un trabajo de campo en 18 de julio? Estamos hablando de un profesional que promueve en el mundo lo que se llama humanización del espacio urbano. Y muchísimo. Creo que Gell, que es este arquitecto, sí, ha influido bastante en muchas ciudades relevantes con su mirada sobre el espacio público. Acá hizo un estudio muy interesante, participó entre otros de la Facultad de Arquitectura y por supuesto fue central, lo contrató la administración anterior de la Intendencia. Y naturalmente no solamente fue un incentivo, sino fue poner arriba de la mesa con mucha claridad donde tenemos algunas dificultades y potencialidades al mismo tiempo. Él estuvo en 2015. 2015 se terminó. ¿Y cuál es el concepto este? ¿Podemos explicarlo, el de humanización del espacio urbano? A ver, son cosas que se vienen desarrollando en muchos lugares del mundo. Lo que estamos haciendo, lo que vamos a empezar a hacer en 18 de julio con este proyecto no es ningún invento nuestro, son tipo de intervenciones relativamente livianas en el sentido de que no implican enormes inversiones, son relativamente flexibles, y de alguna forma inspiró muchísimo. Pero la idea fue, Gell trabaja bastante con la gradualidad porque a veces es difícil en ciertos lugares ir de una forma más, dar un salto más grande. Nosotros quisimos dar un salto más grande. Es decir, la propuesta de Gell no era esta, de hecho no había una propuesta, había más un análisis, y tímidamente proponía algunas cosas que nosotros queremos de alguna forma ir bastante más rápido y de una forma bastante más radical. Pero tengo entendido que fundamentalmente el concepto filosófico es priorizar el peatón y la bicicleta. Sí, como concepto es el transporte activo, es decir, el transporte no motorizado. Y bajar la contaminación. Dar más espacio para la convivencia, dar más espacio para que la gente pueda estar, por eso la escala humana. El espacio público para la gente. El espacio público para la gente. 18 de julio no es para la gente, claramente. O sea,
Hoy tenemos 5.000 personas por hora en hora pico circulando, que es un número comparable al de grandes avenidas de grandes ciudades del mundo. Pero sin embargo, del espacio físico que hay entre fachada y fachada, las 2/3 partes es para los vehículos. En particular, por ejemplo, los automóviles tienen reservado de alguna forma algo así como la mitad del espacio público, pero solamente el 8% de las personas que se trasladan, que se desplazan por 18 de julio, lo hacen en auto. Entonces, claramente, desde el punto de vista de esa humanización del espacio público, de alguna forma una democratización también de cuál es la mejor manera de optimizar ese espacio, siempre escaso en una ciudad. Hoy no tenemos la solución más razonable. Bueno, queda claro que está Rosario también, ella tiene sus preguntas, pero vamos primero a describir a grandes rasgos por dónde va el proyecto. Implica el ensanche de veredas para la colocación, por ejemplo, de maceteros, espacios verdes, lugares para sillas y mesas, por ejemplo, asociados a locales gastronómicos. No necesariamente asociados a locales gastronómicos. Es una posibilidad. La idea es poder tener mesas y sillas donde la gente, por ejemplo, pueda bajar de su trabajo con su comida y tener un espacio para comer allí. Después, el angostamiento de la calzada. La calzada queda ahora limitada a 2 sendas, una de ida y otra de vuelta. Bueno, hay alguna variante, pero en rigor 2 sendas para circulación de ómnibus, preferentemente eléctricos, y la instalación en el eje de la avenida de 2 sendas también para bicicletas, uno de ida y otra de vuelta. ¿Algo para comentar sobre este planteo general y después vamos a los detalles? Sí, claro. A ver, en primer lugar, esto de alguna forma ejemplifica o más bien aterriza la concepción de dónde están las prioridades, ¿no? En una ciudad claramente no hay forma más ineficiente de ocupar el espacio público que andar en auto, porque uno ocupa un espacio bastante importante para trasladar a en promedio 1,3 personas, que es lo que se desplaza en promedio en un auto. Un ómnibus es bastante más eficiente y ya muchísimo más eficiente es la bicicleta o el peatón, por muchas razones, por el uso del espacio que eso implica, por el costo que eso implica colectivo de lo que hay que desarrollar como infraestructura para que puedan desplazarse, también por un tema ambiental, por un hecho de la menor emisión de gases de efecto invernadero, pero también la menor emisión de material particulado y fundamentalmente del sonido. El ruido en 18 de julio muchas veces lo aleja de cualquier tipo de escala humana y cualquier tipo de actividad como para poder estar ahí, sentirse como en una plaza. Claramente no es una plaza y queremos que sea una plaza, una gran plaza lineal 18 de julio. Bueno, veamos entonces las veredas en primer lugar, porque supongo que ahí es donde sobre todo se concentra ese objetivo de plaza. La idea es que las veredas pasen de los 6 metros de ancho que tienen hoy a 8,85. ¿Cómo van a funcionar entonces? No solamente es la ampliación, o sea, del tamaño de la vereda, sino también la funcionalidad. Hoy las veredas son bastante irregulares, tienen mobiliario obsoleto, tienen muchos obstáculos que dificultan a los peatones justamente el tránsito. Entonces la idea es llevar todo lo que son los servicios hacia lo que hoy es la calle, dejando lo que hoy es la vereda totalmente libre para circulación de peatones, y en ese espacio que se gana la calle es donde primero van los servicios y donde pueden ir ciertas actividades culturales eventualmente, pero también bancos, espacios de convivencia, espacios como para invitar a quedarse, digamos. ¿Dónde van los ambulantes? Los kioscos y los ambulantes, va por a los dos elementos. Los kioscos se desplazan hacia justamente hacia lo que hoy es la calle, o sea, en la parte de ampliación de la vereda, y los ambulantes, que hoy hay 31 vendedores ambulantes con permiso en 18 de julio, se diseñó un carrito específicamente con estándar, todos van a tener el mismo carrito estándar que se cierra de noche y se puede llevar con ruedas y que va ocupado, va recostado, digamos, sobre lo que va a ser la nueva calzada, o sea, lo que hoy es la primera franja, digamos, de la calle, es allí recostado sobre el borde, o sea, lo más alejado de la fachada, en definitiva, ¿no? Bien. ¿Y algo más sobre las veredas, Rosario? No, me preocupa el tema de los carritos, de los ambulantes, porque yo he visto que se ha intentado otras veces imponerles un diseño más acorde, porque por hoy es un cambalache, y en determinado momento lo dejan de usar. Recuerdo la peatonal Sarandí, se intentó, y en algún momento volvieron a la mesa con la sombrilla, y entonces, ¿cómo van a imponer
el carrito para que los ambulantes efectivamente se conformen con él? Bueno, hoy, lo vuelvo a decir, hay 31 permisos, es un acuerdo bastante viejo, los permisos caducan cuando el propietario del permiso fallece, entonces vamos teniendo cada vez menos permisos, por lo tanto cada vez menor número de vendedores ambulantes. La tendencia es a la desaparición, claramente la tendencia a la desaparición, y mientras tanto se ha resuelto, ya se ha acordado incluso cuál es el diseño, se están en proceso de fabricación. Son carritos que, bueno, que uno puede gustarle o no gustarle, pero tiene una estética concreta, pareja, me parece que mucho, desde mi punto de vista, mucho más linda, y que, insisto, desde el momento que uno puede determinar claramente qué es lo que está adecuadamente colocado y qué es lo que no. Pero además hoy en día tenemos otra posibilidad que no teníamos antes, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de las cámaras que están teniendo un resultado muy interesante como para poder identificar muy rápidamente cuando existe algo que se aparte de la normativa. El proyecto abarca todo el 18 de julio, ¿no? Desde Plaza Independencia hasta el Obelisco. En parte sí, en parte no. Es decir, el tema de la ciclovía, que es un tema central en el proyecto, ahora vamos a hablar, que vemos a ver también cómo se conecta en un sistema global, eso va de punta a punta, es decir, desde el Obelisco hasta la Plaza Independencia y se conecta después con otras cosas. Pero la parte más, el resto de la transformación, por decirlo de alguna forma... La calzada, el espacio específico, agrandar la vereda y las actividades van de Fernández Crespo hasta la Plaza Independencia. En el análisis urbanístico que se hizo, que es el tramo donde hay más comercio, donde hay más actividad, donde hay más transeúntes. De Fernández Crespo hacia el Obelisco ya es una zona más residencial, con menos comercio, con menos interés. Y también las veredas son más grandes, porque hay más metraje entre fachada y fachada. Bien, vamos a hablar ahora del transporte colectivo que va a circular por 18 de julio en esta nueva etapa. Vamos a hablar de las bicicletas. Seguimos en diálogo esta mañana en Perspectiva con Ramón Méndez, director de Planificación de la Intendencia de Montevideo. El tema es la remodelación que se prepara para la avenida 18 de julio. Hablemos ahora de lo que va a ocurrir con la circulación de ómnibus. Dijimos que queda limitada a 2 sendas, una de ida y una de vuelta, donde de hecho los ómnibus van a ir uno atrás del otro, o sea, no hay posibilidad de que se pasen, ¿no? En una parte sí, en otra parte, o sea, de Ejido hacia la Plaza Independencia sí, de la Plaza Independencia de Ejido hasta Fernández Crespo hay una tercera vía para los ómnibus salientes, es decir, los que pensando fundamentalmente en el final de la tarde. Pero claro, lo que pasa es que también aquí lo que estamos pensando y lo que estamos trabajando y lo que tenemos una propuesta, un proyecto muy claro que hace 8 meses que venimos trabajando, es una transformación bastante importante del transporte público en 18 de julio. 18 de julio hoy tiene hasta 200 ómnibus por hora que ingresan, más de 30 líneas superpuestas que hacen el recorrido con superposiciones muy importantes. Eso significa que van a disminuir las líneas. Disminuir las líneas que ingresan a 18 de julio. Que ingresan 18. Aclaremos, los ómnibus van a ser los únicos habilitados para circular por 18 de julio. El único vehículo con motor habilitado para circular por 18 de julio. Y bueno, y todo esto por supuesto va de la mano de la paulatina transformación de todos esos ómnibus a ómnibus eléctricos, que bueno, ese es otro proceso que si quieren después lo conversamos, pero o sea, el objetivo final es esa humanización de 18 de julio que pasa por no tener ruidos, no tener olores, no tener contaminación y que el único motor que circula sea un motor eléctrico. Preguntaba un oyente, Hebert de Ciudad del Plata, ¿está aumentando el parque automotor y con esta medida se disminuyen los espacios para que circulen? ¿No hay algo que no cierra ahí? No, es justamente lo contrario. Es decir, en primer lugar, el número de vehículos individuales, de automóviles que circulan por 18 de julio es relativamente bajo si uno lo compara con las paralelas. En los estudios que hicimos, lo que nos muestran es que tenemos alrededor de 450 vehículos por hora por 18, cuando tenemos cerca de 900 o hasta 1000 en las paralelas. Por lo tanto, un desplazamiento de los vehículos que hoy van por 18 hacia las paralelas implicaría un aumento entre 10 y 15% del tránsito de las vías paralelas, suponiendo algo que ocurre de forma natural,
que el automovilista elige cuál es la ruta que le resulta más eficiente, o sea, hay una muy rápida, se acomoda rápidamente eso. Estamos haciendo ahora... ¿Y entonces qué va a pasar en esas calles paralelas? Las simulaciones primarias que tenemos nos muestra que ese de 10 a 15% de aumento es totalmente absorbible, no implica una transformación que además, como ahora estamos en esta etapa también, el CGM, o sea, el Centro de Gestión de la Movilidad, se extiende a todo el centro y cordón, eso hace que con la optimización de la circulación que implica la sincronización de semáforos y los programas inteligentes que efectivamente conducen el tránsito, entendemos que eso va a ser absorbido, incluso eventualmente puede llegar a estar mejor como está pasando en la Rambla o en Avenida Italia, donde el CGM está funcionando ya de manera plena. Rosario. Yo quisiera volver sobre los ómnibus, es decir, menos líneas, y en algún punto supongo que tiene que haber algún sistema que conecte con quienes vienen de distintos barrios. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esa gente que de pronto viene de distancias lejanas y quiere llegar hasta la Ciudad Vieja? Es decir, en algún lugar tendrá que bajar de un ómnibus, subirse a estas otras líneas especiales de 18. ¿Y qué pasa con el costo del boleto, por ejemplo? Lo estamos trabajando, los análisis que tenemos, no lo hemos compartido todavía porque queremos compartir las cosas cuando las tenemos totalmente cerradas y totalmente trabajadas. No, de ninguna forma. La línea con la que estamos trabajando en este momento y que implica que tiene como consecuencia una importante disminución de los tiempos, que es una de las cosas fundamentales. No terminé todavía la respuesta de Emiliano, que es la más importante de alguna forma, que pasa con los autos y que pasa en sí con la movilidad, pues toda una visión global de todo esto. Pero en relación a los ómnibus, no. Lo que está previsto, esto naturalmente derrama positivamente aguas arriba de 18 de julio, es decir, derrama sobre todo 8 de octubre, sobre Avenida Italia y sobre la zona sur de la zona de la costa de Montevideo, porque de alguna forma esto busca racionalizar y mejorar globalmente todo el sistema también de transporte colectivo. Hoy tenemos por años varios millones de kilómetros, creo que es del orden de 4,5 millones de kilómetros que se hacen por año en líneas superpuestas, y nosotros hemos analizado el nivel de ocupación de los diferentes ómnibus y vemos ahí una oportunidad muy interesante de optimización, de reducción de costos. Y esto, lejos de aumentar, la visión nuestra es que esto va a ayudar a disminuir el costo global del sistema. De esta manera, al prohibir la circulación en 18 de julio de automóviles, ya sea particulares como taxis, como Uber y similares, ustedes están obligando a la gente a alguna gente a caminar, ¿no? Por ejemplo, el que quiera tomar un taxi va a tener que ir a Colonia, va a tener que ir a San José. Bueno, a ver, seguimos, hay una cantidad de temas que se están abriendo y quisiera ser lo más preciso posible, porque acá hay un equipo de 30 técnicos a esta altura trabajando hace bastante tiempo, de una cantidad de departamentos de la Intendencia, o sea, no es una idea que estamos tirando para ver qué pasa, es decir, la hemos trabajado muchísimo, la hemos analizado desde una cantidad de puntos de vista, hemos hecho una cantidad de estudios en particular, de mediciones en particular. En primer lugar, quiero decir una cosa conceptual, ¿no? Cuando uno opta y cuando uno prioriza, hay cosas que están priorizadas y cosas que no están priorizadas, es claro eso, ¿no? Y si estamos diciendo que queremos priorizar 18 de julio a escala humana y queremos priorizar el transporte activo y queremos priorizar el transporte colectivo, de alguna forma estamos diciendo que no estamos priorizando otras opciones de transporte. Y esa es una definición clara de esta administración. No estamos priorizando el transporte individual, es claro. Lo que no quiere decir que queramos matar al transporte individual, que queramos complicar al transporte individual. Lo que sí queremos decir es que queremos priorizar el transporte colectivo. Y para priorizarlo hay que mejorarlo, hay que hacer cosas que de alguna forma inviten a la gente a que esa opción sea suficientemente atractiva como para que si hay otras opciones que no están priorizadas, la que sí está priorizada sea buena, sea atractiva, sea de calidad, sea rápida. Y efectivamente todo este proyecto va en esa línea de esa concepción, de la disminución de los tiempos, del transporte colectivo, de la disminución de los costos por optimización y de la mejora de la calidad. Es decir, ¿en qué sentido ese sistema está contemplando a la persona que, por ejemplo, que llega al hotel con una valija y que tiene que parar, o la persona que no puede llegar sino caminando? No puede llegar caminando porque tiene que bajarse de un taxi por discapacidad, o al proveedor de todo el comercio que hay, la gente que viene con las botellas, por ejemplo? Sí, los proveedores
hemos analizado 7, 8 cosas concretas, desde los camiones de caudales, las ambulancias, los bomberos, las mudanzas, los proveedores, la gente con discapacidades, todo eso ha sido analizado y tenemos de alguna forma respuestas y estamos esos son analizando. Puntos críticos, sí, esos son delicados. Todo eso está analizado. A ver, en primer lugar, si nos colocamos en esa cuestión montevideana, uruguaya, pero no podemos hacer ningún cambio porque esto me cambia lo que yo siempre hice y tengo que caminar 20 metros y 20 metros es demasiado, no vamos a cambiar absolutamente nada, lo quiero decir con toda claridad. Es decir, que cuando uno que tiene la chance, la posibilidad de recorrer otras ciudades del mundo y ve cuadras enteras peatonales, cuadras o barrios enteros peatonales donde hay comercios, donde hay soluciones para eso, es decir, no es que, pero claro, obviamente uno tiene que dejar de pensar que tiene que tener un taxi que pare en la puerta de la casa y tiene que tener la posibilidad de pensar en caminar 20 metros. Entonces, hemos previsto en particular soluciones, por ejemplo, para gente con situaciones de discapacidad o con ambulancias. Están previstas dársenas en mitad de cuadra, de forma que como máximo una persona tenga que caminar 20 metros, dársenas en las esquinas transversales, es decir, espacio reservado para carga y descarga, lo que implica que la carga y descarga como máximo tiene que caminar unos 40 metros para llegar, también depende de las horas en que eso se hace. En relación a la gente con discapacidades, está la posibilidad o de estacionar en la esquina o de estacionar mientras que se baja o se sube en esa dársena a mitad de cuadra, con lo cual tiene que desplazarse por la vereda un máximo de 25 metros. O sea, son cosas que parecen todas razonables y que por supuesto tiene que estar muy, muy focalizado en una fiscalización electrónica que naturalmente forma parte del proyecto, como para garantizar que efectivamente se respetan los usos de la forma en que podamos convivir todos de una manera razonable. Se nos van los tiempos y todavía no hablamos de las ciclovías. Vamos a dejarlas entonces para el final de la entrevista. La remodelación de la avenida 18 de Julio, el proyecto que anunció esta semana la Intendencia de Montevideo, de eso estamos conversando hoy en la entrevista central con Ramón Méndez, director de planificación en la comuna. Recuerden lo básico, habrá una bicisenda de 3 metros de ancho por el centro de la calzada, entre el Obelisco y la Plaza Independencia. Según el plan, los autos particulares y los taxis no podrán ingresar a 18 de julio, donde quedarán solamente 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta, pero para ómnibus, preferentemente eléctricos. A su vez, las veredas ganarán espacio hacia la calle mediante macetones, pintura, mobiliario, etc. Ya hablamos de las veredas, ya hablamos, entre comillas, sí, de la senda destinada a los ómnibus. Detengámonos ahora en la bicisenda, que es quizás lo más llamativo de todo, lo que más comentarios ha generado, ¿no? ¿Por qué fueron por esa solución, la de colocarla en el centro mismo de 18 de julio? Porque es lo más seguro. Es lo más seguro, es lo que mejor protege a los ciclistas, es lo más eficiente, además de muchos puntos de vista. ¿Por qué no contra las veredas? Cuando uno no tira contra las veredas, o sea, por ejemplo, pegado al cordón, digamos, lo que sucede son 2 cosas que son muy peligrosas. La primera es que cuando uno tiene 5.000 peatones por hora circulando en un espacio estrecho, la tendencia es a bajar a la calle y caminar por la bicisenda. Eso lo vemos en todos lados, lo vemos por ejemplo, en lugares, en la Rambla, donde hay bicisendas que nadie respeta, el peatón no respeta la bicisenda. Eso es un peligro porque aparte la bicicleta no se escucha, entonces la persona puede, de espalda viene la bicicleta, baja a la calle y se llevan puestos uno al otro. Pero además hay algo mucho peor todavía, que es que si la bicisenda va pegada al cordón, cuando en una parada de ómnibus, cuando la gente se va a subir al ómnibus, atraviesa la bicisenda. O sea, las bicisendas en las paradas, en donde hay paradas, estarían permanentemente interrumpidas y esa, por lo tanto, no es una solución. O el ómnibus invade la bicisenda para acercarse. O el ómnibus para acercarse invade la bicisenda. Es decir, es una solución que es de los diseños, por lo que hemos hablado con los expertos y de las cosas que se hacen en el mundo y con las propias asociaciones de ciclistas, no es una buena solución. Se maneja, y estuvo en algunos de los mensajes de los oyentes y también en las intervenciones en la mesa, el riesgo para los ciclistas de estar quizás en varios momentos en el medio de un tubo, con ómnibus de un lado, ómnibus del otro, y yo qué sé, con la posibilidad de que
haya roces, etcétera, ¿no? Ese tubo tiene 3 metros de ancho, no es un tubo estrecho que para una bicicleta 3 metros de ancho, 2 metros de 80, es un espacio más que suficiente como para que se sienta cómodo y no se sienta apretado, por decirlo de alguna forma. Las sendas, la calzada para los ómnibus también son amplias, no es que entra justo un ómnibus, sino que no tiene por qué estar pegado, sino que va a haber por lo menos una distancia importante. Pero además, quiero decir un par de cosas. En primer lugar, no estamos hablando de ómnibus que van a estar pasándose unos a otros y por lo tanto cambiando de senda. El ómnibus va siempre en línea recta entre dos límites que están además marcados, no es que haya una pintura en el piso, hay la única palabra que me sale es toquitos, no sé cómo decirlo de una forma más técnica, pero bueno, esos toquitos y unos elementos verticales. Y elementos verticales que separan físicamente, ¿no? O sea, y eso hace que al tener un ómnibus que va en línea recta y una bicicleta que va en línea recta, y con separaciones físicas y con espacios suficientes, la experiencia en el mundo muestra que eso es algo que es lo más seguro. ¿Y cómo hace el ciclista si quiere doblar? Claro, si va por ahí 18 también, de julio y necesita doblar a la derecha o a la izquierda, una de las perpendiculares. o a la izquierda, bueno, ahí está. En los dos sentidos. Eso también es una cosa que está muy estudiada y la respuesta es bien sencilla. Yo voy en bicicleta por 18 de julio, cuando la luz está verde sigo de largo, pero cuando quiero salir hacia la derecha o a la izquierda, para no cruzarme con el ómnibus, espero a que se ponga en rojo en 18 de julio. Entonces espero en la esquina hasta que se ponga en rojo. El momento que se pone en rojo, los ómnibus al lado mío o enfrente mío paran. Y en ese momento yo tomo la faja de los peatones que vienen cruzando que vienen cruzando 18 de julio. ¿Me tengo que bajar de la bicicleta? No necesariamente, pero supongo que será una cuestión, dependerá de cuál el flujo de personas que venga, pero no necesariamente, es decir, me doblo a la derecha o a la izquierda, ni siquiera tengo que meterme en la faja de autos que van cruzando en ese momento, sino que me meto en los 5 o 6 metros que en toda esquina están reservados para que crucen los peatones. ¿Y cómo bien hacemos para delimitado. evitar que esos 6 metros sean invadidos por los ómnibus, que hasta el día de hoy no he logrado que lo respeten? Esa línea más gorda acá en la esquina. Tiene que parar en la línea gorda, efectivamente, pero hay una cosa que es muy importante, ¿no? O sea, ese problema no es un problema solamente de la bicicleta que quiere cruzar, es un problema de los peatones. O sea, zigzagueando. Hablemos de otro tema, en todo caso, si los ómnibus o si los conductores o todos los que manejamos por Montevideo respetamos o no respetamos la línea gorda blanca, que es donde hay que parar para respetar el espacio para los peatones. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando se pone en rojo y se frenan los ómnibus, en ese momento tengo luz verde para cruzar y voy junto con el flujo que va cruzando. De paso le pregunto, ¿qué ocurrirá con el tránsito en las perpendiculares del 18 de julio? En principio nosotros no estamos proponiendo ninguna transformación. Seguiría siendo el de hoy. Podrían circular mismo por esas perpendiculares los mismos vehículos que hoy. Sí, por supuesto. Lo que sí estamos previendo, seguramente no está en primera etapa, no lo tenemos totalmente resuelto, pero estamos previendo hacer algo como lo que se está haciendo en la Ciudad Vieja, es decir, aceras rebrazables. Eso quiere decir que de alguna forma subir el nivel de la vereda en el cruce de la calle transversal, de forma que quien viene caminando por 18 de julio no tenga que bajar a la calle y volver a subir, sino que tenga una especie como de super lomo de burro, por decirlo de alguna forma, el que atraviesa 18 de julio, pero el que viene caminando por 18 de julio va en un plano horizontal, lo cual también da una sensación de dónde están las prioridades, ¿no? Rosario, ¿una pregunta? Y sí, me preocupa preguntar cómo hace el automóvil que tiene que meterse en su propio garage, si lo tiene en un edificio de vivienda hotel sobre 18 de julio. Sí, eso también lo estudiamos, por supuesto. Hay solamente 2 edificios en todo este tramo que tienen garage, uno en Cruz con la Intendencia, a la altura de Barrio Morín, y otro al lado de Tata, perdón por usar la propaganda, a la altura de Roslo, creo. Y ahí, bueno, es bien razonable, o sea, simplemente harán durante media cuadra para entrar y para salir un flujo muy pequeño de automóviles. Eso, digo, también está previsto. Esa es otra razón por las cuales nos fuimos más allá de Fernández Crespo, porque más allá sí hay otra cantidad de edificios que tienen garage. ¿Qué impacto va a tener una transformación como esta en el movimiento comercial de 18 de julio? ¿Qué dicen los comerciantes? Bueno, ¿Ya lo han dialogado con ellos? Sí. ¿Están satisfechos? ¿Hay resistencias? ¿Qué pasa? Cito y pregunté si lo podía citar y por eso voy a citar textualmente lo que me dijo el presidente del Grupo Centro,
que representa a los comerciantes de 18 de julio, no estamos 100% de acuerdo, estamos 150% de acuerdo con una propuesta de este tipo. Claro, porque para ellos los automóviles por 18 ya no estaban, o sea, de momento que no se puede estacionar en 18 de julio hoy en día, un auto que pase de largo por 18 no le cambia nada. En cambio, tener más espacio justamente para que haya gente, para que haya movimiento y un espacio más de convivencia es mucho más atractivo para el comerciante. Y en la presentación que hicimos a comerciantes y a vecinos el martes de noche en la Intendencia, que estaba repleta la sala, gente parada por todos lados, los comentarios fueron todos muy positivos y la idea de hacer, por ejemplo, lugares en las esquinas o estas como para hacer carga y descarga de mercadería en las esquinas les pareció suficiente y o sea, ven muchísimo más los beneficios que los potenciales dificultades que puedan tener. La última, y estoy dejando afuera 60 preguntas de los oyentes, yo qué sé. La última, para mantenernos dentro de la duración que tenemos. El proyecto va a costar 120 millones de pesos. Sí, ¿no? Estas son las cosas interesantes. Son intervenciones muy livianas. Por ejemplo, estuve ahora invitado a Nueva York a una charla y uno ve Broadway o otras que hemos analizado. Son intervenciones relativamente de bajo costo porque son muy flexibles, son livianas y eso es otra de las ventajas. Quizás de esa manera ya está abriendo el paraguas o adelantándose a la pregunta que viene a continuación. El paralelismo que alguna gente hace con el Corredor Garzón. Otra transformación importante que la Intendencia de Montevideo ensayó en otra zona de Montevideo y que después se comprobó que no anduvo. ¿Cómo lo tienen en cuenta eso? Y bueno, porque no tiene absolutamente nada que ver. O sea, yo entiendo que en el imaginario de la gente pueda pensarse que son cosas parecidas, pero son cosas absolutamente diferentes. Aquello era una infraestructura pensada, que no fue pensada, integrada a una transformación urbana de la ciudad. Esto es una transformación urbana en primera instancia, que busca generar espacios diferentes y que claramente se plantea una estrategia que no hemos tenido tiempo para nada de compartir, de cómo estamos viendo justamente cómo la gente, por qué la gente gana tiempo al ir en el ómnibus con esto, pero que hay toda una estrategia de transformación para el uso y no simplemente un tema de infraestructura. Justamente la infraestructura no es el centro, la inversión es mínima, lo que es mucho más importante el cambio de los modos de utilización de una cantidad de cosas, del transporte, de la movilidad en general, del uso de los espacios públicos, mucho más que una obra de infraestructura. No ese es el centro de este proyecto. ¿Y se podrá fiscalizar todo eso? Porque hasta claro, ahora el gran déficit de la Intendencia es la inspección. Hoy tenemos unos fiscales extraordinarios que por cámara. Por unos pocos cientos de dólares uno coloca una cámara. El objetivo, como creo que ha quedado más que claro, no es recaudar, no estamos recaudando más, pero sí tenemos una capacidad de ayudar a la transformación cultural, que ese es el objetivo. Como hace 40 años, gracias a otro trabajo más humano, los montevideanos y montevideanas aprendimos a parar en las cebras. Bueno, de alguna forma la gente, a través de que si hace algo más le llegará una multa, tendremos que aprender a que hay ciertas cosas que tenemos que respetar, porque una ciudad es un espacio en permanente conflicto y cuando uno intenta priorizar, hay que respetar esas priorizaciones. Queda esta conversación como una introducción. Sí, es así. Yo creo ya habrá tiempo más cerca del momento de la entrada en vigor de estos cambios para seguir profundizando, reflexionando, discutiendo. ¿Fecha precisa de comienzo de este funcionamiento nuevo? Y nosotros creemos que a mediados del 2019 esto puede estar en funcionamiento. Con los primeros ómnibus eléctricos todavía no la transformación desde el punto de vista del transporte definitiva, pero en todo el resto sí creemos que para mediados del 2019 puede estar funcionando. Y bueno, veremos a ver si allí lo caminando concretamos. por esa vereda. Ojalá verde. Ojalá que sí. No, en bicicleta, Rosario. No, voy a caminar por la vereda. No hay forma de que te subas a una bicicleta. Y no dijimos que estas redes, esta ciclovía, se conecta con una red de ciclovías realmente que se está construyendo. Esa era otra pregunta que había. Claro. Atravesando el Parque Valle y yendo hacia el este por toda una ciclovía por Avenida Italia y hacia el sur una ciclovía que viene desde la Rambla por el Boulevard Artigas. O sea, se crea una red de ciclovías y se aprovecha en este caso el lomo de la Cuchilla, que es 18 de julio, parejito. Y los invito a que vengan a las 8 de la mañana, 18 de julio, van a ver que hay más bicicletas que autos por momentos, ¿no? Y bueno, ese lugar privilegiado, conectarlo con toda una red de ciclovías para efectivamente una red de transporte por ciclovías en Montevideo. Ramón Méndez, director de Planificación en la Intendencia de Montevideo, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto y bueno, nos quedamos cortos, ¿no? Sí, quedamos.